mucho más preciso, trabajar con esto que estamos haciendo ahora, ¿vale? Es decir, con 17.716 en el caso de la máquina A y 20.902 en el caso de la máquina B. Entonces, vamos a trabajar con esto porque el ejercicio que vamos a ver ahora sigue a la gente llegando. El ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con estos factores de la tabla 4. Entonces, ustedes pónganle, es más preciso, ¿no, verdad? Dividir el valor actual para calcular el CAE, dividir el valor actual entre el factor del último año de vida económica del proyecto a la tasa que corresponde en la tabla de la anualidad, ¿ya? Simplemente para efectos de precisión y de uniformidad, sobre todo, de este ejercicio que vamos a hacer ahora. Como les vuelvo a decir, la decisión de selección de la máquina no va a variar, pero es mucho más aconsejable que lo hagamos por este método. ¿Está bien, no? Bueno, a ver, vamos a pasar rápidamente a ver un tema que yo no lo iba a tocar en este semestre, pero que es preciso tocarlo por la coyuntura actual de los mercados. O sea, realmente el caso de los precios, de las grandes ofertas que están vigentes ahora, seguramente van a seguir vigentes por mucho tiempo. Es decir, vamos a tener una gran diversidad de ofertas de maquinaria, de diferente procedencia, con diferente vida económica, con diferente precio, con diferentes costos de mantenimiento. Entonces, yo quiero resolver este ejercicio de ustedes, que tiene una diferencia con los anteriores 2 o 3 ejercicios que hemos realizado, hemos resuelto, de este tema de evaluación de proyectos con vidas económicas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Este es el ejercicio que yo les he mandado hace 10 minutos antes de la clase, que vamos a resolver hoy día. Hay una diferencia. Aquí estamos hablando de proyectos. Aquí estamos hablando de flujos netos de caja. En cambio, cuando trabajamos con la compra de maquinaria, no se hablaba decimos que se considera que el ingreso, vale decir, los flujos netos de caja son los mismos porque tienen el mismo rendimiento. ¿No es verdad? Esa es la gran suposición que se ha hecho para analizar la compra de las maquinarias. Pero también cuando los proyectos están en ejecución, o sea, cuando la empresa está trabajando con normalidad y quiere renovar o adecuar su sistema de producción, existe la posibilidad de que se pueda hacer también el análisis considerando los flujos netos de caja. Como pueden ver ustedes acá, aquí tenemos dos proyectos, el A y el B, que tienen una inversión neta diferente, pero también tienen entradas de efectivo diferentes. Tiene también vida económica diferente. El proyecto A, por ejemplo, tiene una vida económica de solamente, ¿cuántos? 3 años, ¿verdad? 3 años. En cambio, el proyecto B tiene una vida económica de 7 años, ¿verdad? De 7 años. Entonces, en la práctica también se presentan este tipo de decisiones de inversión, donde se debe analizar proyectos. Lógicamente, en el entendido de que la empresa tiene una determinada actividad y va a continuar con esa misma actividad durante un tiempo indefinido. Entonces, lo que se hace acá, y esto va a servir un poquito también para recordar la primera parte de esta unidad, donde calculábamos el BAN, especialmente la TIR, la razón beneficio-costo, para repasar esto, porque estamos hablando también de calcular el BAN. Estamos hablando de calcular el valor actual neto de la misma manera que hemos hecho en la primera parte de esta unidad. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con el anterior ejercicio que hemos resuelto en la clase anterior o en la semana anterior? La diferencia es que aquí se trabaja con BAN, no con costo anual equivalente,
no desde el punto de vista de la compra de la máquina, no, sino más bien desde el punto de vista tanto del ingreso, que son los flujos netos de caja, y el precio de la maquinaria, pero además la vida económica. En vez de calcular, en este caso, en vez de calcular, luego de calcular el valor actual en los temas anteriores, en vez de calcular el CAE, aquí se habla más bien, se habla más bien de uniformizar el análisis y se habla de un BAN anualizado. Vale decir, para hacer la comparación, ya no vamos a hablar del CAE en este tipo de proyectos cuando tiene entradas de efectivo. No vamos a hablar de CAE porque no son costos. Estos proyectos ya tienen cierto nivel de rentabilidad. Consecuentemente, el valor actual neto que nosotros podamos calcular en cada uno de los proyectos nos sirve para comparar y para decir la compra de algún proyecto. ¿Por qué? Porque las vidas económicas o la vida útil es diferente. Entonces, el enunciado claramente lo establece de esa manera. La empresa ABC dice está evaluando 2 proyectos mutuamente excluyentes con vidas útiles diferentes. ¿Verdad? Son vidas útiles diferentes, de 3 y de 7 años. Y ahora sí vamos a considerar flujos netos de caja. Entonces, en la primera parte o en el inciso A de este ejercicio, estamos pidiendo que se calcule el valor actual neto, para cada proyecto. Entonces, para calcular el valor actual neto, creo que lo tengo acá. No sé si lo expongo o lo calculamos acá en la pizarra. Lo vamos a calcular. Porque me voy a disparar ahora con el ejercicio de ahí. Pero mejor es que lo calculemos con ustedes, ¿ya? Vamos a calcular el valor actual neto para el proyecto A y para el proyecto B en el inciso del inciso A. A ver, para eso yo necesito de compartir toda la pantalla. A ver si se ve por acá. Sí, aquí voy a poner así. Máquina. No, estamos hablando de proyecto. Proyecto A. Entonces, este proyecto tiene una vida, a ver, estoy indicado así. Año 1, 2, 3, 4. Este proyecto tiene flujos netos de caja de 14, 16 y 18. A 3 años. 14.000, 16.000 y 18.000. Costo de capital de esto es un costo de capital del 10%, dice. Bien. Un costo de capital del 10%. Entonces vamos a calcular el valor actual neto para este proyecto A y aquí vamos a poner el factor de actualización al costo de capital, ¿no es verdad? El costo de capital que es ya... ¿Cuánto dije que era el costo de capital? ¿Lo tienen ustedes ahí? 10%. Ya, el 10%, ¿no es verdad? Y entonces ahora trabajamos con la tabla 1, ¿verdad? Trabajamos con la tabla 1. Los factores de actualización de la tabla 1 al 10%. En el año 1, ¿cuánto es? 909, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, listen. Ya, 0,8
812. 826, dicen. 826, gracias. Y el tercer año, 0,751. 751. Entonces, aquí vamos a tener, al igual que en la primera parte, los flujos netos de caja actualizados. Entonces, ¿cuánto es 14.000 por 0,909? 12.726. 12.726. Muy bien. 16.000 por 0,826. 13.216. 13.216. Muy bien. Y 18.000 por 0,751. 13.518. 13.518. Entonces, la sumatoria, bueno, este es el inciso A, de los flujos netos de caja actualizados es igual a 39.460. 460. Muy bien. Menos la inversión del año cero. ¿Cuánto es la inversión del año cero? 25, 20. 35.000. 25.000. 35.000. 35.000. Ya. Entonces el valor actual neto es igual 4.446. 446. Así. 4.460. 4.460. Ahí está bien, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a quedarnos entonces con este ejercicio ya del proyecto A para calcular también el valor actual neto del proyecto B. Desgraciadamente mi pizarra es chica y no puedo entrar con otro proyecto para que se vea lo hecho así. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para el proyecto B. Me avisan si puedo borrar esto acá. ¿Puedo borrar? Sí, Lisa. Muy bien. Voy a borrar solamente esta parte de acá. Me lo voy a mostrar el van. Acá. Y acá. 4.460. Vamos a calcular el van B. Bien, tienen los flujos ahí del proyecto a ver 3, 4, 5, 6, 7 años que tiene el proyecto B. Sí, son 7. 7 años, muy bien. Ya, si me ayudan con los flujos, por favor, del proyecto. Claro. Ya. 18.000. Ya. 15.000. Ya. 25.000. Ya. 10.000. Ya. 8.000. Muy bien. 5.000. Ya. Y 5.000. Y 5.000. Muy bien.
Ahora, tenemos ya los flujos netos de caja al 10% del año 1, 2 y 3. El factor de actualización, perdón. ¿Cuánto es el factor de actualización al cuarto año? Al 10%. 683, perdón. 683, ¿ya? 0,621. 621, 0,564 ¿ya? y 0,513. 503. Muy bien. Entonces, los flujos netos de caja actualizados van a ser igual a 18.000 por 0,909. 16.308. 308, ¿ya? A mí no me salió igual. A mí tampoco. Sale 16.360. Sí, esa es cantidad. 16.360. 362. Sí, Ya, muy bien. El siguiente, 15.000 por 0,826. 12.390. 13.000. 12.390. 12.390. 12.390. Muy bien. 25.000 por 0,751. 18.775. 18.775. 75. Sí. Muy bien. Ya, aquí sería 6.830. Y 8.000 por 0,621. 4.968. Así, sí, 4.968. Sí. Muy bien. 2.820. Perdón, 2.820. 2.820. Ya. 2.565. 2.565. Sí. Muy bien. Vamos a ver, Ana está llegando. Ya. Y ahora la sumatoria de los flujos netos de caja actualizados. $64.710. 67.000. 64.710. 74.710. Muy bien. 64. 64. ¿Y la inversión del año cero cuánto es? 57.000. Ya. Entonces aquí el PAN sería igual. 7.710. 7.710. 7.710. Muy bien.
hemos hecho entonces el primer inciso que decía, hemos hecho el primer ejercicio que dice calcular el BAN de cada proyecto. Bien, ahí tenemos entonces el inciso A, el valor actual neto de cada uno de los proyectos. Fíjense bien ustedes, ¿puedo borrar esto ya o están copiando? Sí. Sí, Lice. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ahí está, ya me lo deja ya, el BAN de cada proyecto. Y el inciso B dice calcular el BAN anualizado, dice. Anualizado de cada proyecto. Y aquí está un poco la diferencia con el enfoque de los problemas anteriores que hemos resuelto. En los problemas anteriores que hemos resuelto hemos evaluado la compra de maquinaria. Aquí estamos evaluando la compra de maquinaria, pero también estamos acompañando con flujos netos de caja. Por eso estamos hablando de valor actual. En los ejercicios anteriores hablábamos solamente de valor actual de los costos. Es un análisis desde el punto de vista solamente de los costos, suponiendo que si las máquinas que se compran tienen la misma productividad o la misma eficiencia, van a generar los mismos flujos netos de caja. Consecuentemente, no hay para qué preocuparse de los flujos netos de caja, porque serán los mismos. Y en la conclusión en la semana anterior, de los ejercicios anteriores, decíamos, bueno, ¿con cuál máquina se debe seleccionar? Y hemos seleccionado aquella máquina que tenía un costo anual equivalente menor, un CAE menor, ¿verdad? CAE porque se puede comparar una máquina con otra que tienen vidas económicas diferentes. Y decíamos, yo les hacía una aclaración, pese a que los ingresos o los flujos netos de caja se supone que van a ser los mismos, cuando uno selecciona una máquina que tiene el menor CAE, la rentabilidad de la empresa va a ser mayor con esa maquinaria. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que tiene un precio y un costo de mantenimiento menor. Entonces hay un ahorro en el costo y lógicamente el BAN, la TIR, la razón costo-beneficio será mayor con aquella máquina que tenga el menor CAE. En este caso, ¿no es verdad? En este caso, ya estamos hablando de una técnica de rentabilidad que se llama el valor actual neto. Lógicamente, estos ejercicios que estos resultados a los cuales hemos llegado, en la máquina A, con un BAN de 4.460 y en la B, un BAN de 7.710, no se puede seleccionar la compra de alguna, no se puede seleccionar la implementación de alguno de estos proyectos porque tienen vidas económicas diferentes. El proyecto A tiene 3 años de vida útil y el proyecto B tiene 7 años de vida útil. Entonces, de lo que se trata en este tema es de uniformizar, si ustedes quieren, la vida económica de cada una de las máquinas, suponiendo que la empresa va a necesitar llevar adelante esos proyectos por tiempo indefinido, se tiene que uniformizar. No le vamos a poner, lógicamente, no vamos a uniformizar y vamos a ponerle 7 años de vida también al proyecto A, ¿verdad? Para eso lo que se plantea es convertir estos valores actuales netos que hemos calculado, hay que convertirlos a anualidades. Y para eso
para eso las máquinas financieras, no todas las máquinas financieras, tienen una función que convierte el valor actual neto en una anualidad, como la máquina financiera. Si no tenemos una máquina financiera, bueno, podemos recurrir a la hoja electrónica del Excel, ¿no es verdad? Y ahí poder volverlo, con una fórmula, volverlo a una anualidad. Pero en este momento es difícil que también ustedes tengan o todos una calculadora financiera o una computadora. Así que vamos a uniformizar estos valores, vamos a calcular el valor actual neto, el BAN anualizado, utilizando la tabla financiera. ¿Qué tabla financiera vamos a utilizar para calcular el valor actual neto anualizado? La tabla A2, porque esa tabla tiene los factores acumulados, ¿no es verdad? Desde el año 0 al 1, al 2, al 3, al 4. Exactamente el procedimiento que yo corregí al inicio de la clase, ¿no es verdad? Hay que tomar, para calcular el CAE, decía, para calcular el CAE, es mejor tomar el factor de la tabla 2 en el último año de la vida económica. En este caso, es lo mismo que ustedes lo hagan en una calculadora financiera. Vamos a hablar de un valor actual neto anualizado utilizando la tabla A2. Entonces, esos valores que vamos a calcular, valores actuales netos anualizados, son muy parecidos al enfoque cuando se calcula el costo anual equivalente, porque se puede comparar entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la tabla A2, por favor, para calcular el valor actual neto acumulado de cada uno de los proyectos. Entonces voy a ir a la pizarra. Y aquí tendríamos el BAN anualizado para el proyecto A. Sería igual al BAN que hemos calculado, 4.460, dividido entre el factor de la anualidad, en el tercer año al costo de capital, que es 10%. ¿Cuánto es el factor en el tercer año al 10% en la tabla A2? 2,487. 2,487. Bien. ¿Cuánto es eso de ahí? $1,793,33. Sí. Se ve por allá, así se ve. Ya. Y el valor actual neto anualizado para el proyecto B va a ser igual al BAN, que es 7.710, sobre el factor de la misma tabla, pero esta vez al mismo costo, pero esta vez en el año 7. ¿Cuánto es eso? 4,868. 4,868. $1,583,81. 1.583,81.
83,81. Bien. Entonces, se fijan ustedes, los proyectos no son anualidades, pero sí, para buscar el van anualizado estamos buscando el factor de la anualidad, porque es lo mismo, ¿no es verdad? Las entradas que hemos actualizado lo hemos hecho con la tabla 1. Hemos descontado al 10%, ¿no es verdad? Consecuentemente, cuando dividimos entre el factor de la anualidad del último año, estamos llegando a un resultado más preciso, ¿no es verdad? En este caso, a un valor actual neto anualizado. Se entiende, ¿no es verdad? Se entiende que cuando termina la vida económica del proyecto A, la empresa va a tener que comprar una nueva máquina, ¿no es verdad?, para que el proyecto siga funcionando, ¿no es verdad? Va a comprar una nueva maquinaria y los flujos se repiten. En este caso, esa es la gran suposición, que la empresa trabaja en ese proyecto ordinariamente, cotidianamente, todos los días, ¿no es verdad? Este análisis es solamente para proyectos mutuamente excluyentes, porque si estuviéramos analizando proyectos independientes, no hubiera problema con la vida económica, ¿no es verdad? No hay problema. Si el VAN es positivo, si el rendimiento es mayor, se llevarán a cabo, mayor que el costo de capital, se llevarán a cabo los 2 proyectos o los 3 proyectos independientes. Este análisis, cuando se trabaja con el valor, con el VAN anualizado, es para seleccionar proyectos mutuamente excluyentes. No sé si ha quedado claro. Yo quería incorporar este tema porque considero que es un tema bastante importante y hay que profundizar en el análisis. Es bastante interesante por lo que yo les he comentado, ¿no es verdad? Después de la pandemia vamos a seguir invadidos por el mercado mundial y vamos a tener una gran oferta de productos con diferentes precios, con diferentes vidas económicas. Y este análisis es importante. Seguramente es no todos los libros de administración financiera o de finanzas corporativas toman en cuenta el análisis de proyectos con vidas económicas diferentes. Porque seguramente hace algunos o varios años atrás, la verdad 10, 20 años atrás, no estaba latente este problema que nosotros tenemos. No problema, sino estas oportunidades de compra de inversiones en proyectos que tienen precios diferentes, que tienen vidas económicas diferentes, que tienen calidad diferente, ¿sí? O sea, las potencias mundiales han comenzado a ofertarnos, a ofertar a todo el mundo diferentes maquinarias con diferentes precios, de diferente calidad, ¿verdad? Algunos países como Estados Unidos se dan el lujo de pedir productos de una determinada calidad. O sea, los chinos clasifican así, ¿no? ¿Verdad? Productos de clase A, B, C y D. ¿Cuál quiere que le produzca? Lógicamente, el producto o la máquina de tipo A va a ser de mucho más calidad y más cara, ¿no es verdad? Y así sucesivamente. Entonces, algunos países ya compran activos, compran maquinaria, compran productos, ¿no es verdad?, especificando la calidad. O sea, los países fabricantes están ofreciendo productos de la calidad que uno quiere, de la calidad que demanda en este caso el empresario, el inversionista. Bien, si no hay alguna pregunta, si ha quedado todo claro en este tema, vamos a terminar acá este puntito de la unidad 1 y dejaríamos para la otra clase el otro tema que falta todavía de esta unidad para terminar recién la unidad número 1.
me olvidaba, en este tema, cuando se analizan este tipo de proyectos, no se toma en cuenta la variación de los precios de las compras de los activos fijos. No se toma en cuenta, ¿no es verdad? Se supone que van a seguir siendo los mismos, pero en la práctica no es así, ¿no es verdad? Los precios también cambian, pero tampoco se toma en cuenta la inflación. Aquí estamos considerando que no hay inflación y que la depreciación va a seguir la misma. Entonces, no se toma en cuenta esos dos aspectos. Pero eso no invalida el modelo de selección de proyectos con vidas económicas diferentes. No hay problema. El próximo tema que vamos a ver, entonces, es precisamente esto último que yo estoy hablando, que se llama el efecto de la inflación en la evaluación económica de inversiones. Dicen, ¿podríamos responder la pregunta número 6 del ejemplo? Me estaba olvidando, pues, ¿no es verdad? Claro. El inciso C dice, ¿qué proyecto seleccionaría o recomendaría a usted y por qué? Dice, ¿no? Así dice, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Son proyectos con vidas económicas diferentes. Pero ¿cuál es el mejor ahora? En la primera parte de esta unidad, he seleccionado proyectos que tenían un van mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos seleccionado proyectos con el van, la TIR, la razón beneficio-costo. Hemos seleccionado proyectos que tenían la misma vida económica. Pero aquí estamos hablando de proyectos que tienen vidas económicas desiguales. Consecuentemente, el valor actual neto no nos sirve, ¿no es verdad? El valor actual neto no nos sirve para seleccionar el proyecto de inversión. En este caso, deberíamos haber seleccionado el proyecto que tenga un mayor van, 7.710, porque es mayor al del proyecto A, 4.460, ¿no es verdad? Pero, si ustedes quieren, tomando en cuenta la vida económica, se puede dejar de lado. Para eso hemos calculado el van anualizado de cada proyecto, y la decisión está en función ahora de esto de acá, ¿verdad? Del valor o del van anualizado. Ese es el que permite seleccionar qué proyecto conviene implementar. 1.793 y 1.583. Ahora la decisión es diferente, ¿no es verdad? Decimos, si fuera el van normal, el proyecto que tiene la vida económica igual, era el proyecto B, porque era el van mayor. Pero el valor actual neto anualizado, el que tiene mayor van de ese tipo, es el proyecto A, 1.793 contra 1.583. Entonces, ¿qué proyecto se debe seleccionar y por qué? Bueno, yo voy a seleccionar el proyecto A, porque tiene un van anualizado mayor, porque tiene un valor actual neto anualizado mayor. Como se trata de van, y van es rentabilidad, en este caso estamos uniformizando, si ustedes quieren, al calcular el van anualizado, ¿no es verdad? Vamos a elegir siempre aquel que tenga un van mayor, pero un van anualizado, porque son proyectos con vidas económicas diferentes. En el ejercicio anterior, hemos elegido aquel proyecto que tenía el menor CAE, el menor costo anual equivalente, porque era costo, ¿no es verdad? En cambio, aquí no es costo solamente. Estamos hablando de entradas de efectivo, entradas y salidas. Por eso se habla de van. Por eso hablamos de valor actual neto. ¿Está bien? Disculpe, licenciado. Ya. Para nuestra respuesta al inciso C, la inversión inicial
también podría ser un motivo para esta decisión. Bueno, efectivamente hay mucha diferencia entre la inversión. La verdad creo que 70.000. El valor no tiene mucho que ver, la inversión, ¿no es verdad? Porque ya cuando uno calcula el BAN ya está tomada en cuenta la inversión. Incluido. ¿No es verdad? Ya está incluido en este BAN la inversión respectiva de cada proyecto, ¿no es verdad? O sea, no tiene nada que ver, ni el monto de la inversión, ni la vida económica ya, en este caso del BAN anualizado, ¿ya? Solamente vamos a seleccionar con el BAN anualizado. Ahí se ha tomado en cuenta la vida útil, se ha tomado en cuenta la inversión y se han tomado en cuenta los flujos netos de caja. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, nos veremos el próximo miércoles con un nuevo tema dentro de esta misma unidad. Es un poquito larga esta unidad. Yo calculo que debe ser un 40% del programa. Nos falta todavía. O sea que vamos a seguir dentro de la misma unidad. Lo que me da pena a mí es que no están asistiendo el 55, 60% de los estudiantes. Ahora tenemos 40 estudiantes solamente y somos 60 y algo, ¿no? Entonces, yo no sé si es problema de la pandemia, de la conexión de internet, de los teléfonos, algún problema, ¿no es verdad? Pero es bastante sensible la inasistencia, ¿ya? Ojalá que se solucione rápidamente. Bueno, aquí está llegando. Habrá salido una señorita. Entonces, ojalá esto se solucione, no sabemos cuándo, pero bueno, hay que esperar que pronto se solucione la pandemia para que se pueda normalizar. Ya hay unos análisis que ha hecho un profesor, unas proyecciones hoy día, profesor de la facultad, un PhD, ha hecho unas proyecciones y él dice que la normalización de la actividad académica está para septiembre o octubre de este año, ¿no? Entonces, no habla él, en sus proyecciones un poco con criterio científico, está hablando de que nos vamos a extender en esta vía virtual hasta después de septiembre, dice. Bueno, pero él no calcula, solamente no toma en cuenta que mañana puede haber la cura, ¿no es verdad? Ojalá sea así, que para no entrar en conflicto. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, yo lo voy a dejar y nos veríamos el próximo miércoles. Bueno, nos vemos entonces, jóvenes. Hasta luego, permiso. Hasta luego, Lice, gracias. Luego, Lice. Luego. Licenciado. Chao, chao. Igual, chao, chao, gracias.